Buenas tardes, estimada comunidad docente, estudiantil y público en general. Para la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Educación y el Instituto de Investigación en Educación, nos enorgullece desde la virtualidad presentarles el taller titulado Formulación de proyectos de investigación, redacción de objetivos, metas e indicadores, la coherencia con los proyectos y su relación con los fondos concursables. Esta actividad académica se enmarca dentro del quehacer del INIE, el cual busca generar espacios para la discusión, análisis y reflexión en torno a la temática educativa. El investigador del Centro de Investigaciones Históricas para América Central de la Universidad de Costa Rica, a cargo del taller, es doctor en Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, catedrático de la Escuela de Historia, profesor del posgrado en Historia, Premio Nacional Aquileo Echeverría en la rama de Historia en 1998, Premio Cleto González Víquez en 2003, Premio al Investigador de la Universidad de Costa Rica en el área de Ciencias Sociales 2012. Es miembro del Consejo de Evaluación de la Vicerrectoría de Investigación, miembro del Consejo Asesor del Instituto de Investigación en Educación y del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas. Ha publicado 23 libros nacionales e internacionales, como autor individual, coautor y editor, y más de 100 artículos científicos y capítulos de libros en revistas nacionales e internacionales. Sus proyectos de investigación se han centrado en la historia económica, la historia ambiental, la historia del mercado laboral, también de la pobreza y de las desigualdades, así como la justicia social, la ciencia y estudios sociales de la ciencia y la tecnología, entre otros temas. Le doy una fraternal bienvenida al doctor Ronnie Viales, quien nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes, Cristian. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a usted por acompañarnos y también le doy una cordial bienvenida a doña Jacqueline García, quien es la directora del Instituto de Investigación en Educación, el INIE, que también se encuentra con nosotros. Doña Jacqueline. Gracias, Cristian, muy amable, y bienvenidas y bienvenidos a todos los que estamos esta tarde para compartir con Ronnie toda su experiencia y conocimiento sobre este tema. Ronnie, como muy bien lo indicabas en la presentación que hacías, pues es miembro de nuestro consejo asesor y un gran colaborador de nuestro instituto. Muchísimas gracias, Ronnie, por haber aceptado participar. Queríamos hacer este taller hace unos meses atrás y bueno, ya se nos dio la oportunidad virtualmente de compartir. De igual manera, agradecerle a la doctora Carmen Grace Salazar, coordinadora del programa de investigación en educación en contextos socioculturales, quien amablemente nos ha facilitado la oportunidad de compartir con Ronnie esta tarde. Muchas gracias, doña Jacqueline, y también a doña Carmen Grace, que se encuentran también en este taller. Y les recordamos que dudas o comentarios se evacuarán al final de la conversación que va a exponer el doctor Ronnie Viales. También les recordamos que tengan la cámara y el micrófono, la cámara apagada y el micrófono silenciado para un mejor disfrute de la actividad. Entonces le doy la palabra al doctor Ronnie Viales. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y agradezco también la invitación a doña Jacqueline y a doña Carmen Grace. Me parece que este tipo de actividades es muy importante para aprovechar los espacios que se abren por medio de las TIC dentro de la Universidad de Costa Rica y para ir avanzando también en la dinámica de la e-ciencia, donde podemos compartir interdisciplinariamente posibilidades de investigación, pero también estrategias para la formulación de proyectos de investigación. Esta tarde voy a hacer una presentación general de unos 20 minutos, porque lo que nos interesa básicamente es luego tener un intercambio con ustedes como participantes para que esto efectivamente se transforme en un taller. Así es que voy a proceder a compartir una presentación en pantalla.
Como se explicó al principio, entonces el taller está orientado a la formulación de proyectos de investigación, redacción de objetivos, metas e indicadores, pero sobre todo teniendo como telón de fondo la idea de que los proyectos tienen que tener una coherencia interna, por lo tanto los objetivos, las metas y los indicadores no son componentes separados de esa lógica interna de los proyectos. Y también quería aprovechar para hacer una brevísima presentación de los fondos concursables que funcionan en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, donde tenemos posibilidades para investigadores y también para estudiantes. En esta época es muy importante para las ciencias, y así definidas en general, tomar en consideración que vivimos ante un riesgo importante, y el riesgo lo manifiesta el contexto de la posverdad que estamos viviendo. Esa palabra posverdad es reciente, bastante reciente. El diccionario de palabras de Oxford la definió para el año 2016 como un adjetivo que denota circunstancias en las cuales los hechos objetivos son menos influyentes en la formación de la opinión pública que las apelaciones a las emociones y creencias personales. Por lo tanto, nosotros como investigadores sabemos que en la actualidad incidir sobre el nuevo conocimiento y sobre la sociedad se ha transformado en una tarea mucho más difícil para los investigadores y las investigadoras, sobre todo porque en grandes contingentes de población la cualidad de parecer verdadero, incluso si no es necesariamente cierto, se avala como la verdad a partir de nuestras creencias personales y nuestras emociones. Para algunos autores esto lo que ha generado es una crisis de la noción de verdad fáctica. Y evidentemente otro de los condicionantes importantes para que tengamos riesgos en términos de la posibilidad de plantear proyectos de investigación tiene que ver con el hecho de que el presupuesto para investigación, sobre todo en las universidades públicas, se ha venido reduciendo en los últimos años, y el contexto actual, digamos que no es prometedor en un sentido contrario. Lo que tenemos que rescatar es que las universidades públicas son centros, unidades, instancias y instituciones orientadas a crear conocimiento y no solo a transmitirlo. Por lo tanto, considero que nuestra universidad puede de alguna manera manejar el ideal aquel de la Universidad Humboldtiana, donde todo investigador e investigadora a la vez debe ser docente. Igualmente, en términos de los estudiantes, queremos manifestar que evidentemente cualquier formación profesional debe ir acompañada desde este punto de vista de la adquisición de habilidades y destrezas en el campo de la investigación. Vamos a concebir la investigación como una secuencia relacional que se inicia desde una idea, pasa por un problema de investigación y llega hasta la obtención de resultados, la interpretación y la comunicación de esos resultados. Pero la tarde de hoy nos vamos a concentrar en la primera gran parte de ese proceso, que es el proceso de conceptualización, donde podemos trabajar a partir de una idea de investigación, de un tema, definir una pregunta, un problema de investigación, unos objetivos, unas hipótesis, todo dentro de una discusión conceptual. Desde ese punto de vista, lo que quiero manifestarles es lo siguiente. La formulación de objetivos depende directamente de la formulación de la pregunta o del problema de investigación. Y esto se los planteo porque hemos tenido la oportunidad de ubicar algunos proyectos donde la pregunta de investigación no tiene ninguna sintonía con los objetivos que se plantean. Por lo tanto, ese es el primer cuidado que tenemos que tener a la hora de formular objetivos o preguntas de investigación. Cuando uno tiene una idea de investigación, generalmente uno identifica que tiene potencial para desarrollar un proceso de construcción de nuevo conocimiento cuando identifica que esa idea puede ayudar a resolver problemas, ya sea teóricos, empíricos, metodológicos, cuando esa idea puede aportar conocimientos o inclusive cuando esa idea puede generar preguntas de investigación. Para que yo pueda transformar esa idea en una pregunta de investigación, puedo recurrir a diversas fuentes. Una de ellas es la experiencia. Probablemente investigadores e investigadoras de mayor trayectoria van a tener una mayor facilidad para plantearse una pregunta de investigación y para poder definir objetivos. Pero también hay otras fuentes importantes
como el acceso o la discusión, la identificación con diferentes teorías, como recurrir al criterio de expertos por medio de consultas, como participar en grupos o líneas de investigación o proyectos de investigación dentro de nuestras unidades académicas o centros e institutos de investigación, y hasta la fuente de inspiración pueden ser nuestras creencias personales, nuestros valores, en términos, por ejemplo, de pensar que el conocimiento que vamos a producir va a aportar al cambio social. Por lo tanto, la idea puede tener muchas vetas para transformarse en una pregunta y la pregunta en un proyecto de investigación. Aquí lo que me interesa reforzar es que todas esas ideas que se transforman en preguntas siempre van a estar también influidas por un enfoque teórico-metodológico o por lo que se denomina en el contexto de los estudios sociales de la ciencia un estilo de investigación. Haciendo una breve síntesis, una pequeña tipología de esas posibilidades de enfoque teórico-metodológico que también inciden directamente sobre la formulación de objetivos, podemos identificar que en la actualidad hay 4 grandes tipos, digamos, de investigación. Tenemos investigaciones deterministas, básicamente es aquel tipo de investigación que se orienta hacia el esclarecimiento de relaciones de causalidad, relaciones de causa y efecto, y hacia el planteamiento de explicaciones de los problemas que estamos investigando, y que por tradición se han centrado sobre todo en un tipo de metodología cuantitativa. Por otra parte, tenemos investigaciones fenomenológicas, que más bien se definen como un tipo de investigación descriptivo e interpretativa, ¿verdad?, que privilegia el uso de los métodos cualitativos de investigación porque el interés principal tiene que ver con el estudio de fenómenos que pueden tener que ver con la conciencia, con valores, con percepciones, con actitudes, es decir, con subjetividades. Si nosotros nos ponemos a tono con lo que plantea la investigación social en la actualidad, hay un buen potencial para desarrollar un tercer tipo de investigación, que serían las investigaciones mixtas o las investigaciones que plantean la posibilidad de generar triangulación. Que la triangulación puede ser de teoría, de método, de técnica, de investigador, de tema, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea de la investigación mixta? Un tipo de investigación que se oriente a resolver preguntas que se planteen en su formulación tanto componentes estructurales o cuantitativos como componentes subjetivos o fenomenológicos. Por lo tanto, es un tipo de investigación que se concibe como más integral, que en algún momento fue atacada por medio del etiquetamiento como investigaciones eclécticas, que se decían que eran menos formales y menos potentes, pero que desde principios del siglo XX más bien se ha rescatado la posibilidad de que permiten una amplitud mayor en formulación de problemas, de utilización de métodos y de evidencias. Y la idea de la triangulación tiene que ver con la posibilidad de que tanto dentro de investigaciones deterministas como dentro de investigaciones fenomenológicas, yo pueda combinar el uso de uno o más métodos o técnicas para trabajar la investigación sobre el mismo problema. Y el último tipo serían las investigaciones multidisciplinarias que pueden adoptar el carácter de interdisciplinario, de transdisciplinario, y que muchas veces se privilegia el trabajo en grupos de investigación, no la investigación individual, el trabajo en redes académicas, que además potencia la internacionalización. Por lo tanto, no es la idea que juzguemos una investigación es superior a otra porque se plantea como de algún tipo de estos, sino que la idea es que tengamos presente que existen diferentes tipos y que estos tipos se pueden combinar entre sí. Y eso va a definir también el tipo de objetivo que yo puedo plantear para una investigación. Esta primera fase de conceptualización de la que estamos conversando tiene que ver precisamente con la necesidad de que podamos fijar los rasgos esenciales del objeto, del fenómeno o del sujeto de estudio, que nos permita diferenciarlo de otros. Es decir,
La idea es que podemos delimitar lo que se entiende por una cosa y los diferentes niveles que se pueden ubicar dentro de esa definición. Algunos autores entonces plantean que podemos hacer definiciones teóricas, donde el nivel de abstracción es muy elevado, definiciones concretas, ¿verdad?, que más bien son definiciones que están estrictamente vinculadas a los objetivos de investigación particulares, o definiciones operacionales u operativas, que es más que todo una tendencia anglosajona, que lo que interesa es se interesa por definir los elementos concretos o los indicadores o las categorías que permitan medir o aproximarse a la influencia de una acción sobre el hecho que yo estoy investigando. Este proceso entonces es un proceso de reflexión importante, como veíamos, y evidentemente si ese proceso no se hace de manera concienzuda, es un poco difícil poder operacionalizar una investigación. Obviamente, cuando tenemos una idea de investigación, probablemente vamos a partir de la definición de un tema muy amplio. Y cuando nosotros tenemos ya una trayectoria de ciertos años de investigación, es probable que más bien planteemos temas de investigación muy específicos. Aquí la idea es que dentro de esa posibilidad de embudo, nosotros busquemos un punto intermedio que permita plantear problemáticas que, si bien es cierto, toman en consideración un contexto más amplio, también tengan claro que sus alcances y posibilidades están circunscritas a un tema de investigación particular. Y cuando hablamos de que están circunscritas a un tema de investigación particular, estamos hablando entonces de los objetivos específicos que va a perseguir esa investigación. Por eso, el inicio de cualquier nuevo tema de investigación o el inicio de una carrera de investigación, como plantean Raymond Kibbe y Luc van Campenhout, puede parecer un caos. Es decir, siempre nuevas investigaciones van a tener un principio de formulación vago del tema o del problema. Y eso puede guiar a que algunas personas de repente empiecen a pensar en huir de manera adelantada de la aproximación a ese tema. Se los pongo como un ejemplo particular. La crisis de la COVID-19, la enfermedad COVID-19, de alguna manera entonces empezó a convertirse en objeto de estudio inmediato de las ciencias de la salud. Pero evidentemente también hay una perspectiva social de la enfermedad que hay que investigar. Por lo tanto, muchos investigadores de la salud se integran a este tipo de estudio, pocos investigadores del área de ciencias sociales, muchos hacen una huida adelantada, pero evidentemente lo que deberíamos hacer es fomentar investigaciones sobre el impacto de esa enfermedad sobre la sociedad. ¿Cómo podemos adelantar un nuevo tema? Bueno, haciendo revisiones de literatura o revisiones de datos, tratando de ubicar en esta evidencia una posible hipótesis para el problema que yo voy a plantear, y finalmente tratando de minimizar algún énfasis que está totalmente sesgado hacia una orientación particular que no necesariamente es la orientación más adecuada para enfrentar la problemática. Por lo tanto, para superar ese caos inicial también existen algunas recomendaciones. Vamos a partir de las recomendaciones de estos dos autores. Ellos dicen que para superar ese caos podemos utilizar un procedimiento que está dividido en 7 etapas. De estas 7 etapas vamos a estudiar un poquito con más detalle la ruptura, la estructuración y la comprobación. ¿Cuáles son las 7 etapas del procedimiento? Bueno, cuando yo tengo una idea, estoy formulando un problema de investigación, una primera versión de los objetivos generales, los objetivos específicos, y de metas o indicadores, entonces yo tengo que partir de una pregunta inicial. Y con esto lo que queremos decir es que la formulación de una pregunta de investigación, de un proyecto de investigación, se tiene que concebir como un proceso de idas y vueltas. Esa pregunta inicial puede ir siendo formulada a través del tiempo hasta que estemos convencidos de que quedó formulada de la manera más clara posible.
Y esto quiere decir clara metodológicamente, como vamos a ver dentro de unos minutos. ¿Cómo puedo formular esa pregunta inicial? A partir de una exploración, es decir, decíamos, de lectura, de búsqueda de información, de entrevistas, que me permiten construir una problemática, y a partir de esa problemática yo puedo también avanzar en la estructuración del modelo de análisis que voy a seguir, que puede ser determinista, fenomenológico, mixto, puede llevar triangulación, puede ser multi, inter o transdisciplinario. Y a partir de este, puedo pasar a la etapa de observación, del análisis de información y llegar a unas conclusiones. Como vemos, en cada una de estas etapas puede ser que yo pueda devolverme porque voy encontrando un énfasis más fuerte, una tendencia de investigación internacional que favorece el estudio que yo quiero hacer, o no encontrar nada y me planteo la necesidad de construir algo totalmente novedoso. Lo importante es que esa pregunta inicial va a tener que ser reformulada hasta que lleguemos a la formulación de la pregunta idónea. ¿En qué consiste esa etapa de ruptura? Cuando yo inicio un proyecto o la propuesta de un proyecto de investigación, cuando tengo esa idea inicial, también tengo que tomar en consideración que muchas veces la teoría me orienta hacia un sesgo particular. Los juicios que yo tengo, los valores que yo tengo, también pueden orientarme hacia una preconcepción del tema que yo voy a investigar. Entonces, la etapa de la ruptura tiene que ver con la necesidad de romper con esos prejuicios y con esas pruebas que yo puedo identificar como contundentes, que puede que no sean pruebas válidas para el problema de investigación que yo estoy planteando. Entonces, tenemos un poco que descolonizar la mente con respecto a los juicios preconcebidos. Esa es la etapa de la ruptura. La etapa de la estructuración, tiene que ver con la posibilidad de asumir una teoría, un enfoque o un estilo de investigación particular. A veces lo que sucede cuando se quiere hacer investigación interdisciplinaria, por ejemplo, es que tiene más peso el estilo de investigación que el problema de investigación. Entonces de repente quiere hacerse una investigación conjunta entre filosofía, educación, ciencia política y química. Evidentemente, si para formular la investigación tiene mayor peso la teoría o el estilo de investigación y no el problema que queremos abordar, va a ser difícil que podamos llegar a esa concertación. En segundo lugar, la estructuración tiene que tomar en cuenta también el lenguaje contextual, en el sentido de que tenemos que considerar a qué problema estamos apuntando, en qué campo de conocimiento se ubica, con quiénes vamos a interactuar, a quiénes va a beneficiar esta investigación. ¿Quiénes podrían salir perjudicados con esta investigación? Porque toda investigación también debería contemplar los riesgos potenciales de sus resultados. Y en la estructuración lo que vamos a plantear es una formalización previa de ese problema de investigación. Y como decíamos al principio, de esa formalización va a depender el objetivo o los objetivos que vamos a formular. Es muy importante en la actualidad que para lograr un proyecto novedoso tomemos en cuenta la posibilidad de cooperar, de construir comunidades epistémicas. Puede ser que la investigación inicial la orientemos individualmente, pero la idea es que podamos ir avanzando también hacia la construcción de proyectos en que podamos interactuar con otras investigadoras, otros investigadores, y en el contexto de la Universidad de Costa Rica, también un tipo de investigación donde puedan participar jóvenes investigadoras e investigadoras, así como estudiantes. Y la etapa de la comprobación, es decir, sabemos que en ciencia social podemos utilizar un método cuasi experimental también, implica la posibilidad de incorporar también el método comparativo, utilizar maquetas, modelos y teorías, en el sentido de que una maqueta lo que nos va a plantear son los elementos que componen un problema. Un modelo nos va a orientar sobre cómo se relacionan entre sí esos elementos para llegar a un curso de acción, y la teoría, pues evidentemente nos va a decir cómo de alguna manera eso incide sobre fenómenos similares en su comportamiento.
Por lo tanto, en la comprobación, además de verificar hipótesis, podemos verificar postulados, problemas, ¿verdad? A partir de evidencia, a partir de hechos, pero sobre todo tenemos que tomar en cuenta que pesa sobre esto la relación que existe entre ellos. Sea que quiera yo plantear causalidad o no, es muy importante que dejemos evidencia de cómo se relacionan los elementos que estamos investigando entre sí. Entonces, toda pregunta inicial siempre va a ser un hilo conductor de la investigación. La idea es que sea sencilla y clara. La claridad se refiere a la precisión y a que sea concisa, factible, pertinente, que contenga el propósito de comprensión o de explicación que yo estoy persiguiendo. Y para lograr esto, debe contener los elementos, categorías, si es más investigación cualitativa, conceptos, variables, si es investigación más cuantitativa, que son claves para la investigación y, como acabamos de decir, pero sobre todo también debe indicar cómo se relacionan entre sí. ¿Por qué esto es importante? Porque yo puedo identificar mecanismos causales, aunque no busque relaciones de causa y efecto, o sí. Es decir, yo puedo identificar cuáles elementos de los que yo estoy trabajando tienen un peso relativo mayor y por lo tanto inciden en el curso de acción de los demás. Entonces, la formulación de cualquier proyecto de investigación o diseño, decíamos, básicamente hay que concebirlo como un proceso que se puede dividir en etapas. En la naturaleza de ese diseño, tenemos que contestar a la pregunta de qué, en la justificación, a la pregunta del por qué, en los objetivos, a la pregunta del para qué, en las metas, a la pregunta de cuánto, es decir, el resultado de forma concreta que es observable y medible. Vean que pues hay medible entre comillas. Y los indicadores básicamente se orientan a la obtención de información necesaria para saber si se alcanza o no una meta planteada. En la Universidad de Costa Rica, en los protocolos de formulación de investigación de tesis, en la mayoría de los casos no se plantean ni metas ni indicadores. En la formulación de proyectos de investigación vinculados con unidades académicas, centros e institutos de investigación, sí se plantea la necesidad de formular metas e indicadores. Entonces, desde esta perspectiva, todos y todas sabemos que la formulación de objetivos generales tienen que ver con la clarificación del alcance general de la investigación. Por lo tanto, siempre tienen que ser formulados con un verbo en infinitivo, como por ejemplo, determinar, que esté vinculado con ese problema de investigación. Y dependiendo de la disciplina, habrá una serie de verbos en infinitivo que se privilegian, ¿verdad? O que se señalan como los idóneos para formular objetivos. Yo aquí no voy a citar ejemplos de eso porque evidentemente depende del área de investigación y el tipo de investigación que se realice, así será la escogencia de ese verbo que mejor represente la opción de investigación. Ese objetivo general también va orientado a responder la pregunta del qué, ¿verdad? De qué objeto o sujeto de estudio. Tiene que incluir también algo que no vimos en la presentación porque no entramos a operacionalización, que es el cómo, o sea, por medio de qué acciones voy a lograrlo, y finalmente el alcance, es decir, ¿para qué estamos desarrollando esa investigación? Y los objetivos específicos igualmente se plantean como un verbo infinitivo, igualmente existe un tipo de verbo privilegiado para las investigaciones más descriptivas, para las más deterministas, para las más cualitativas, etcétera, etcétera. Tiene que responder al qué, pero en este caso tiene que responder al qué en relación con los subproblemas de investigación que se derivan de mi problema central de investigación, e igualmente tienen que plantear el cómo, ¿verdad? En su formulación y el para qué. Desde mi punto de vista, la idea del para qué es un elemento fundamental para identificar
un objetivo específico. Es un tipo de objetivo que plantea el para qué y que además, o con el fin de que en términos de la investigación general se va a desarrollar. Por lo tanto, vemos que hay una relación muy directa entre objetivo general, objetivo específico, meta e indicador, sobre la cual podemos volver más adelante. Y para generar la idea de la coherencia en todo este planteamiento, nosotros podemos construir algunos cuadros de concordancia o de coherencia, donde en matrices analíticas podemos ubicar nuestro problema de investigación, descomponerlo en sus variables o categorías centrales y en sus indicadores o dimensiones centrales, para ver si hay una concordancia entre estos. ¿Por qué esto es importante? Porque muchas investigaciones fallan a la hora de plantear un excelente problema de investigación y luego plantear objetivos generales y específicos que están totalmente divorciados de la problemática que se pretendía explicar. Por eso también podemos hacer un cuadro de concordancia o de coherencia que nos ponga en relación nuestro problema de investigación con los objetivos generales específicos que se desprenden de estos, donde también tiene que quedar claro que tanto el problema como los objetivos tienen que incluir las variables o categorías centrales del estudio, los específicos sobre todo los indicadores y dimensiones, y evidentemente la relación que hay entre estos. Y la última idea que quería compartirles en esta presentación inicial tiene que ver con el hecho de que la definición de problemas de investigación y de objetivos de investigación también es contextual, en el sentido de que uno tiene que adaptarse a el contexto institucional donde piensa formular ese diseño o ese proyecto. Es decir, para los trabajos de grado de licenciatura, las comisiones finales de trabajos de graduación y el reglamento de trabajos finales de graduación de la universidad. Para el caso de las tesis de posgrado, el posgrado específico en que yo estoy investigando o haciendo mi posgrado y el reglamento de trabajos finales de graduación de grado y específicamente los lineamientos de trabajos finales de graduación del sistema de estudios de posgrado. En el caso de los centros de investigación, lo mismo. En el caso de los institutos o en el caso de las fincas experimentales, etcétera, etcétera, todas las unidades de investigación que existen. Ya sea que yo formule el proyecto a nivel nacional o a nivel internacional para consecución de apoyos o de fondos, tengo que considerar ese contexto institucional, porque evidentemente no todas las instituciones se orientan a los mismos fines. En ese sentido, la Universidad de Costa Rica ha avanzado en una dirección, desde mi criterio, muy importante, que ha sido la creación de fondos concursables. Esto quiere decir, de fondos que dan la posibilidad de que algunos proyectos sean seleccionados y apoyados financieramente para el desarrollo de sus investigaciones. Esa información la pueden consultar en ese link que está ahí de la Vicerrectoría de Investigación. Pero además, la formulación de los fondos nos sirve un poco para ejemplificar lo que les acabo de decir. ¿Cuáles son esos fondos existentes actualmente? Bueno, actualmente, y que no sabemos si se van a sostener de aquí hacia el futuro, porque puede ser que de aquí hacia el futuro el contexto institucional cambie y tengamos que buscar fondos fuera de la universidad y que los fondos dentro de la universidad se reduzcan cada vez más. Uno es el Fondo de Estímulo a la Investigación. Ese es un fondo que da presupuesto adicional para proyectos de investigación, sobre todo para promover la ejecución de proyectos de mayor amplitud, cobertura, visibilidad e impacto. Es decir, yo puedo tener ya un proyecto inscrito, puedo concursar por un fondo de estímulo para ampliar los alcances de mi investigación. Hay un fondo de tesis para proyectos de tesis de posgrado. Ahí la idea de financiar proyectos de tesis de posgrado dentro de un programa o proyecto de investigación, que estén integrados dentro de un programa o proyecto de investigación, pero que lo que hacen es otorgar 20 horas asistente al estudiante, algún apoyo para compra de equipo y con eso hacerle viable su culminación de proyecto de tesis. Hay un fondo de grupos de investigación,
Ahí la idea es apoyar investigaciones de mayor envergadura, de grupos de investigación consolidados o nuevos. Y si son nuevos, que estén conformados por personas investigadoras de trayectoria consolidada. Esto quiere decir que dentro de ese fondo de grupos también se pueden plantear investigaciones interdisciplinarias, que sigue siendo uno de los retos importantes de la investigación en la universidad, donde diferentes unidades de investigación pueden asociarse para el logro de proyectos de investigación de mayor complejidad. También hay un fondo de redes temáticas, y este fondo lo que tiene por objetivo es fortalecer la relación académica de instituciones y grupos de científicos, y por eso potencia el intercambio académico, las visitas de académicos internacionales y la formulación de proyectos conjuntos. Por lo tanto, este es un fondo que se orienta hacia la internacionalización de la investigación. Hay otro fondo de trabajo finales de graduación, orientado a trabajos finales de graduación que estén integrados en un proyecto o programa debidamente inscrito o vigente. Hablamos de las tesis de grado de licenciatura. Hay un fondo de mentoría y aquí la preocupación es un poco diferente. La preocupación es, ¿existen los canales en la Universidad de Costa Rica para la formación de jóvenes investigadores e investigadoras? Bueno, pueden existir en la práctica, pero no existió un programa que orientara o que se orientara hacia esa finalidad. Entonces, el fondo de mentoría lo que permite es que personas investigadoras trabajen de manera conjunta con una persona mentora, llámese investigador o investigadora, pero que el objetivo es fortalecer las capacidades de investigación de ese joven mentorado. Y el Fondo Semilla se orienta a favorecer investigaciones que permitan consolidar y desarrollar nuevas líneas de investigación. Entonces ahí el fondo se orienta a crear nuevas áreas de conocimiento, pero a la vez a incrementar capacidades de las personas participantes. Entonces, como pueden ver, todo este abanico de posibilidades, entonces, nos tiene que llevar a replantear la idea esa del contexto. Y les explico por qué. Nos hemos topado con investigaciones aprobadas que entonces lo que hacen es adaptar su investigación inicial a cada uno de los fondos. Entonces cortan y pegan su problema, su objetivo específico, su método indicador, pero cuando hacen un corte y pegue de esa naturaleza, no necesariamente un fondo inscrito como un proyecto ordinario se va a adaptar a un fondo semilla o a un fondo de mentoría, para que quede claro. Entonces, a eso se le aplica ese cuadro de coherencia, concordancia, y ahí se nota radicalmente que es un proyecto inconsistente. Por eso, si ustedes tienen ya una idea, un proyecto, o si ya tienen un proyecto en desarrollo, tienen que tomar en cuenta cuál es la naturaleza de cada una de estas posibilidades de convocatoria para apoyo y adaptar la propuesta, no simplemente cortar y pegar, porque la naturaleza del proyecto inicial no puede necesariamente ser igual a la naturaleza o al objetivo de cada uno de estos fondos de investigación. Y dentro de la Universidad de Costa Rica, además existen otras posibilidades de obtener fondos o financiamientos. Dentro de la misma línea de internacionalización, en este momento existe el programa de postdoctorado de la Universidad de Costa Rica, que es relativamente reciente, tal vez un par de años. Y aquí la idea es que doctores graduados en el extranjero, jóvenes doctores, puedan tener la posibilidad de incorporarse por 1 o 2 años a proyectos de investigación al interior de nuestras unidades de investigación. UCREA, el espacio universitario de estudios avanzados, se autodefine como un incubador de ideas en el sentido de facilitar el pensar cosas que no han sido previamente pensadas. Entonces se creó como un centro de altos estudios dentro de la Universidad de Costa Rica que también genera posibilidades de financiamiento. Está la posibilidad del catedrático o catedrática Humboldt, que lo que plantea es la posibilidad para un investigador o investigadora de desarrollar un proyecto durante todo un año sin carga docente, con un apoyo de un tiempo completo en investigación. Y también está el premio al investigador o investigadora por área, ¿verdad? Que básicamente ya es como un premio más, un reconocimiento a una trayectoria de investigación, pero que plantea un estímulo económico para poder seguir investigando.
Entonces, como pueden ver, evidentemente hay muchas posibilidades que de alguna manera deberíamos consolidar como opciones para el desarrollo de investigaciones consolidadas, nuevas para la formación de nuevos cuadros académicos, para el financiamiento de trabajos finales de graduación de grado y posgrado, que ojalá, pienso yo, que se pueda mantener, digamos, en el futuro inmediato, a pesar de las restricciones presupuestarias a las que nos vamos a tener que enfrentar. Yo dejaría ahí la presentación para que podamos empezar con el intercambio. Muchas gracias al doctor Ronnie Viales. Le voy a dar la palabra a la directora del INIE, doña Jacqueline García Fallas, que nos acompaña el día de hoy. Bueno, primero que nada, agradecerle a Ronnie toda su presentación y especialmente también por familiarizarnos con los fondos concursables a los que tenemos acceso en la universidad para desarrollar investigación conjunta. Realmente muy motivadora la explicación que nos das sobre cómo plantearnos un proyecto de investigación y sobre todo cómo darle seguimiento a ese esfuerzo porque una idea se transforme en un proyecto. Realmente creo que fuiste muy claro en llevarnos al escenario de que tenemos que pensar en las estructuras que vamos creando y para posicionar nuestras ideas en ese marco. Y creo que de forma muy clara señalas cómo ese proceso de construcción de la propuesta de investigación pasa por ese reencontrarse uno con nuevas preguntas, nuevos retos y nuevos aspectos. Entonces me parece muy valiosa tu exposición y te agradecemos muchísimo por haberla compartido. Creo que hay otros intereses y preguntas más específicas sobre el proceso mismo de investigación entre todas las personas que nos están acompañando esta tarde. Muchísimas gracias, Ronnie. Con mucho gusto. También me gustaría darle la palabra a la investigadora Carmen Grace, que nos acompaña el día de hoy, por si desea hacer algún comentario de esta exposición. Reiterarle a Ronnie las gracias. Esta charla la teníamos programada para marzo y la tuvimos que suspender a raíz de toda esta situación de la pandemia. Por dicha, siempre la pudimos coordinar para hoy y realmente le agradezco mucho y más bien les doy la palabra para que las personas que están interesadas puedan hacer sus consultas. En este momento abrimos el espacio de preguntas. Por acá tenemos una consulta de Shirley Rivera en el chat. Las personas que desean hablar también lo pueden hacer levantando la mano y yo les doy la palabra. Shirley Rivera dice, tengo un tema que me interesa investigar. Tengo 2 años como interina en la UCR. Tengo entendido que debo montarlo en el Express, pero no me acepta usuario y contraseña. ¿Alguna idea? ¿Quién me ayuda con eso? Bueno, tiene que coordinar con la doctora Jacqueline García, que creo que le puede ayudar con eso, porque hay un proceso de validación y formulación de proyectos que hay que cumplir, ¿verdad? Y una vez que eso sea sometido a consideración, evaluación, que generalmente ahora solicitamos la evaluación por parte de pares externos, entonces se puede inscribir en una unidad, ya sea una comisión de investigación de una escuela, un centro o un instituto de investigación. Pero la recomendación desde la perspectiva de lo que discutimos aquí es que es muy importante que haya un proceso previo para la formulación de esa idea en proyecto y que pase precisamente por una sesión con la comunidad epistémica donde ella quiere desarrollar la investigación. Excelente. Si alguna persona desea hacer un comentario, una reflexión, pregunta por su correo, don Ron. Me Mi imagino correo que... es
ronny.viales@ucr.ac.cr. Perfecto. ¿Alguna otra persona que desee hacer un comentario o alguna pregunta a don Ronnie? Este es el momento para hacerlo. Si no hay preguntas, don Ronnie, a mí me gustaría como que hiciera una reflexión final acerca de este taller que nos impartió el día de hoy para que nos vayamos también con esa idea de, bueno, tenemos una duda. Gerald nos escribe y dice el tema del cuadro de concordancia. Si gusta, podría ampliarlo activando su micrófono. No pude tomar el cuadro completo, dice. Gerald, ese cuadro es muy flexible, entonces usted lo puede construir. Yo la presentación se las puedo facilitar a doña Jacqueline y a doña Carmen Grace para que, si ustedes tienen una lista de correos de los participantes de hoy, la puedan distribuir. Pero el fin básico del cuadro es poner en relación el problema de investigación con sus componentes internos, sean variables si es más cuantitativo, categorías si es más cualitativo, y eso en relación con los objetivos generales, o el objetivo general y los específicos, ¿verdad? Y que pueda usted construir esa matriz o ese cuadro para que vea si efectivamente están en relación. Y a ese cuadro se le tiene que adjuntar luego la parte de operacionalización, donde yo planteo la estrategia metodológica o el modelo metodológico que voy a seguir para la investigación. Entonces simplemente se amplía, ¿verdad?, la matriz, y ahí se incluyen los otros elementos para ver si los métodos y técnicas que yo estoy planteando realmente son los idóneos para abordar el tema de investigación que estoy trabajando. Excelente. Por acá Marta Dinora Flores dice, ¿por dónde podremos repasar la presentación de esta tarde? Como bien explicó el doctor Ronnie, él nos va a facilitar la presentación al INIE para nosotros después recompartirlo con ustedes, con las personas que están debidamente inscritas. Por acá tenemos una consulta de Miguel Josué Rodríguez Aguilera. Dice, en el caso de la naturaleza de la investigación histórica, está más enfocada al proceso factual de los objetivos o la estructura que se realizó al principio en la formulación del proyecto. Es algo inflexible. Depende de si el tipo de investigación es más orientado al análisis cuantitativo, al análisis cualitativo, al análisis mixto o a la triangulación. Si va orientado a la cuantificación, puede conformarse o puede comprenderse de manera un poco más estructurada, en el sentido de que lo que se busca es evidencia agregada para llegar a conclusiones contundentes sobre el fenómeno de estudio. Si yo trabajo a partir de metodología cualitativa, es totalmente flexible, porque sabemos que el principio básico de la metodología cualitativa es la flexibilidad, y más bien ahí yo hago un planteamiento, pero voy adaptándolo en función de el avance de la investigación. Qué sé yo, si voy a trabajar a partir de historias de vida de personas, ¿verdad? Entonces, conforme voy avanzando en las historias de vida, puede ser que vaya modificando yo el objetivo o la metodología. Si trabajo a partir de la triangulación, lo que tengo que identificar es en qué parte de mi problema de investigación, por ejemplo, si fuera una tesis, vale la pena trabajar más con métodos cuantitativos o con métodos cualitativos, y se orienta más a estudios que tienen que ver con pensamiento, percepciones, actitudes, ¿verdad? Y si quiero trabajar de manera mixta, entonces desde el principio de la investigación debería yo plantear cómo se articula lo cuantitativo con lo cualitativo. Y si quiero triangular, puedo triangular dentro de lo cuantitativo, por ejemplo, utilizando
un método de muestreo, digamos, sistemático, con una segunda etapa que puede ser más bien un muestreo a partir del criterio de un experto, ¿verdad? O puedo hacer un sondeo a la par de una encuesta, y si lo hago dentro de lo cualitativo, yo puedo triangular dentro de la misma investigación utilizando análisis de contenido, con análisis de contenido temático cualitativo, vinculando eso con historia oral o con entrevistas, por ejemplo. Entonces todo va a depender un poco de cuál es el énfasis que tiene la investigación. Perfecto. Por acá la dinámica que nosotros habíamos realizado mediante la plataforma Facebook sobre enviar los objetivos y había personas que querían mostrarlos. Tengo un objetivo que me acaba de llegar, un objetivo general y 3 específicos, creo, 2. Dice el objetivo general, analizar el uso de los productos culturales en la clase para enseñar cultura. Y los específicos dice, identidad, la implementación de los productos culturales en la clase de idioma para enseñar cultura inglesa. Y el otro objetivo dice, describir las estrategias de mediación empleadas en la clase para enseñar cultura a través del uso de estos productos. Entonces, no sé si quiere referirse a esta dinámica, don Ron. En la primera parte, la conceptualización es la que hay que afinar un poquito, porque como planteamiento inicial suena bien, pero el problema es que no queda claro cuál es ese concepto de cultura que se va a trabajar. Porque si asumimos la definición antropológica de cultura es tan amplia, ¿verdad?, que es imposible abordarla en una sola investigación. Entonces, la recomendación que le doy es que trate de conceptualizar de manera más detallada o operacional esa noción de cultura que va a aplicar, igual que la identidad. Y uno de los objetivos no traía ese verbo infinitivo a la hora de plantearlo. Entonces, son como 2 operaciones que se derivan del objetivo general, pero si la conceptualización precisa, inicial, no es clara, entonces no va a haber una concordancia, digamos, directa entre ese planteamiento del objetivo general con el del objetivo específico. Muchas gracias, don Ronnie. Pedro Valdés Castro nos consulta, saludos. En el caso de las investigaciones documentales, que me parece es investigación cualitativa, ¿cuál enfoque metodológico de los mencionados es el más adecuado? ¿Cómo puedo construir el cuadro de concordancia para este tipo de investigaciones? Ahora lo que ocupamos es que nos diga cuál es el tema, cuál es la pregunta de investigación. Okay. Porque la investigación documental es una forma, pero no es el objeto de estudio. Entonces, si nos dice cuál es el tema, podemos seguir avanzando. Aquí me preguntan que si existen en Costa Rica fuentes de financiamiento o fondos concursables en el área de ciencias sociales fuera de la Universidad de Costa Rica. Hay algunas instituciones de investigación que tienen fondos para investigación, pero que están muy relacionados, digamos, con la razón de ser de esa institución. Por lo tanto, financian investigaciones siempre y cuando se adapten a los proyectos que ellos formalmente tienen en desarrollo. Por citar algunas de esas, está la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Costa Rica, el Estado de la Nación, que no necesariamente es foráneo de la universidad, sino que está financiado por CONARE, por las universidades públicas, que también desarrolla 3 informes, el Estado de la Nación, el Estado de la Región, el Estado de la Educación, que si la investigación es sobre educación, puede ser que ahí encuentre una posibilidad de financiamiento. Y han hecho también un estado de la ciencia, pero solo han publicado un tomo, un resultado. Entonces, hay algunas, pero son pocas las que existen para financiar fuera. En el pasado sí hubo algunas organizaciones no gubernamentales que financiaron la investigación social de manera más directa. Por acá, Pedro Valdés nos escribe en relación a esta consulta que había hecho sobre las investigaciones documentales y menciona que el objeto de estudio es la comparación de 2 paradigmas educacionales. Los objetos de estudio son esos 2 paradigmas que se comparan.
Entonces ahí es una investigación básicamente comparativa. Por lo tanto, la recomendación de estrategia metodológica básicamente es el uso del método comparativo, que tiene un buen desarrollo en el caso de las ciencias sociales y que tiene algunos matices en función de la disciplina donde se practique. Es decir, un poco el análisis comparado en ciencia política tiene un enfoque particular, el enfoque en historia es particular, en antropología tiene otro enfoque. Entonces ahí lo interesante sería empezar a explorar las posibilidades del método comparado y cuál de esas modalidades se adapta mejor a la investigación. Continuamos con más consultas. Dice Pablo Vargas, para una investigación cuantitativa, ¿es posible realizar un focus group? ¿Qué recomienda? Digamos que un focus group se puede ver como una estrategia que permite aproximarse más a problemas de carácter fenomenológico. Pero si para la puesta en práctica de ese focus group yo utilizo un método de muestreo, entonces estoy haciendo investigación mixta a partir del focus group. Y si ese focus group es grande, digamos, es amplio, y yo cuantifico los resultados, estoy haciendo triangulación metodológica, porque estoy utilizando una técnica que me permite aproximarme al punto de vista de las personas, pero a la vez estoy obteniendo resultados, digamos, a partir de datos agregados. Entonces, las tres modalidades se practican y habría que ver no tanto el tipo de focus group en este momento, sino cuál es el problema de investigación para que podamos ver si esa es la mejor estrategia que se adapta a esa investigación. Por acá, sí, de hecho corrigió y dijo que estaba mencionando investigación con enfoque cualitativo. Entonces, por ahí podría ser. Y continuamos con más consultas. Dice Edgar, ¿alguna referencia bibliográfica que nos ayude a aterrizar en el método a aplicar? Bueno, hay una gran cantidad de manuales de investigación social que ahora, digamos, algunas han sido liberadas por las editoriales en el contexto de la pandemia, otras están ubicadas en repositorios institucionales producidas por unidades de investigación de la Universidad de Costa Rica, en este caso particular. Otras ya son de acceso libre o abierto en ediciones anteriores y las editoriales se cuidan de que la edición más nueva no circule de esa manera. Entonces, realmente es un universo muy amplio el que existe para ubicar posibilidades de esta naturaleza. Y dentro de las bases de datos de la Universidad de Costa Rica, las suscritas, también está la posibilidad ahora de bajar libros completos, partes de libros que tienen que ver con metodología. Muchos de los manuales más novedosos, entre comillas, algunos lo pueden ver como algo colonialista, están en inglés. Entonces también hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Muchos son compendios metodológicos que recopilan muchas estrategias novedosas y que valdría la pena revisarlas. Continuamos con esta conversación y Shirley Rivera dice, ahora el Estado de la Educación está haciendo concurso, pero para recién graduados, y me imagino que cuando menciona Sampieri, es un clásico, ¿verdad? De eso de las metodologías y demás. Entonces, si no hay más preguntas, podríamos devolvernos a lo que le consulté anteriormente, don Ronnie, sobre una reflexión final acerca de este taller. Yo creo que el mensaje más importante, y felicito por eso, por la iniciativa a Jacqueline y a Carmen Grace, es que tengamos la posibilidad de ir haciendo públicas las discusiones y los debates sobre ideas de investigación que pueden generar nuevas líneas de investigación. Y además, vinculado con eso, me parece fundamental que tomemos en cuenta la posibilidad que tienen instancias como el Instituto de Investigación en Educación para generar un tipo de investigación a partir de equipos y grupos interdisciplinarios. Porque realmente el tema de la educación se convierte, siempre ha sido, pero en este momento se convierte en un tema fundamental para la búsqueda del cambio social en el país. Lo estamos viviendo con el contexto
que tiene que ver con el informe de mayoría de los diputados y el FES y la asignación interna del FES, y de ahí hacia todos los niveles educativos. Me parece que sería fundamental que pudiéramos avanzar en la línea de la investigación interdisciplinaria. Y finalmente quiero reiterarles la idea de que por el momento todas esas posibilidades de incorporar jóvenes estudiantes en proyectos de investigación, apoyarlos en el desarrollo de sus tesis de grado y de posgrado, incorporarlos como jóvenes investigadores dentro de proyectos de investigación, me parecen iniciativas fundamentales para la sostenibilidad de la investigación en las universidades públicas, que dicho sea de paso son las universidades que forman investigadores para el futuro de este país. Don Edgar, bueno, don Edgar nos acaba de enviar una consulta acá en el chat, entonces vamos a evacuar con el doctor Ronnie. Y menciona, estoy trabajando un planteamiento de investigación de historia de la educación acerca de los aportes de las órdenes religiosas en la segunda mitad del siglo XX. Mi problema es que no sé si centrarme específicamente en un método puramente histórico o vincularlo a metodologías educativas. ¿Cuál es su sugerencia? Bueno, mis sugerencias son dos. La segunda, no la primera, la segunda es que vincule los dos temas, que me parece fundamental para comprender ese proceso. Y la primera es que todavía no defina que hay un aporte, sino que plantee una visión crítica sobre el estilo educativo de las órdenes religiosas en la segunda mitad del siglo XX, porque puede ser que haya un aporte, pero puede ser que también se encuentre con elementos que no necesariamente se pueden catalogar como un aporte. Y cuando uno predefine esa categoría, si se encuentra evidencia sobre elementos que no van orientados como aportes, puede tender a desecharlas. Y la visión crítica más bien es tratar de mantener un equilibrio, digamos, entre un análisis crítico que mantenga un equilibrio de las visiones sobre el papel, digamos, de las órdenes religiosas en la segunda mitad del siglo XX. No sé si las va a analizar todas, pero también sería un poco amplio, sobre todo si pensamos en enseñanza secundaria, pero ese es el consejo, que trate de vincular la perspectiva histórica con la perspectiva de metodología educativa. Muchas gracias, dice Edgar. Y así llegamos al final de este conversatorio. Agradecerle al doctor Ronnie Viales Hurtado que nos acompañó esta tarde. También recordarles que vamos a hacerles llegar la presentación del doctor a las personas que se inscribieron al taller. Entonces, el doctor nos lo va a facilitar para enviárselo. Y agradecerle también a la doctora Jacqueline García, que nos acompañó esta tarde. Ella es la directora del INIE de la Universidad de Costa Rica, y a la investigadora Carmen Grace, que hizo posible también este taller. Muchas gracias también a las personas participantes que estuvieron consultando, preguntando o que estuvieron escuchando el taller. Muchas gracias a todos y todas.